Buenas tardes a todos. Cierta vez leí o en cierta ocasión escuché que el temple es lo que cada uno quiera ver o entender. Y esta afirmación obviamente no es del todo cierta. Cuando usted dice que algo es, está afirmándolo. Y cuando usted dice que el temple es lo que uno quiera ver o escuchar, está afirmando que es cualquier cosa, que depende de la visión individual de cada persona o de un grupo determinado. El temple es eso o aquello o lo otro. O sea, es todo eso a la vez. Y uno se pregunta, ¿realmente el temple original, no las organizaciones modernas que se inspiran en el temple medieval? El verdadero temple, el temple medieval, porque existe el otro temple, el temple del espíritu, el temple de la persona que ha sido capaz de forjarse en lo más difícil, como antes en las batallas. Hoy vivimos situaciones muy complejas en las que el ser humano se forja no solo desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista psicológico. Y lo que sea capaz de lograr, o lo que sea capaz de hacer esa persona en medio de esas vicisitudes, en medio de esas dificultades, es lo que se le llama temple, fortaleza, fuerza de espíritu, fuerza de voluntad, fuerza en la mente, no solo fuerza en el brazo. Entonces estamos hablando de un temple que es, como dicen algunos, el templo del espíritu, que no es el cuerpo humano, sino la mente, el alma, porque el cuerpo realmente ¿a dónde va? Al polvo. Dice otra aseveración, que del polvo venimos y hacia el polvo retornamos. Yo difiero un poco de esta afirmación, pero bueno, ese no es el tema de este audio, de esta charla que hoy comparto con ustedes. Y tenemos el tercer temple, que es el temple de la espada. Templar una espada es un proceso que implica garantizar la flexibilidad a la vez que el acero de la espada es fuerte, es, digamos, duradero, es difícil de romper, aunque esto no quiere decir que sea irrompible. En definitiva, cuando escuchamos a una persona decir que templar es otra cosa, diferente de estas tres que les acabo de mencionar, usted se da cuenta perfectamente de que esa persona no sabe lo que es el temple, y su temple, o sea, el templo de su espíritu, no está construido o no está edificado. Es una persona que se deja llevar, que se deja guiar por la idiosincrasia, por el lenguaje coloquial
o, en el peor de los casos, el lenguaje vulgar. Siempre digo que nosotros como templarios de este siglo, no templarios del siglo XII, del medievo, aunque quizás algunos vivimos otras vidas o nuestros ancestros fueron templarios y caballeros. Siempre digo que debemos optar más por un lenguaje culto, debemos optar más por la realización y el desarrollo de un habla, de un lenguaje más eficiente, de un lenguaje más, no voy a decir concreto, sino elevado. No podemos conformarnos con la forma de hablar y de expresar las ideas del hombre común, del populacho, de la plebe, como lo llaman en algunos lugares. Y esto no quiere decir que dejamos de formar parte de esta sociedad, de este mundo. Sin embargo, como reza nuestro estatuto, no somos perfectos, pero buscamos mejorarnos cada día partiendo de nosotros mismos o exigirle a los demás una forma de vida y una forma de pensar diferente a la media, diferente al común, partiendo de nosotros mismos. Ahora bien, esto no significa que esas personas que no quieren crecer, que no quieren evolucionar, no merezcan nuestra ayuda, nuestra comprensión, nuestra guía. No se trata de abandonar a aquellas personas que no pueden formar parte del temple, del primer temple, de las organizaciones que se inspiran en el temple medieval. Porque hay que tener temple, hay que tener edificado el templo del Espíritu para acceder al temple moderno que se inspira en la orden de los pobres compañeros de Cristo del siglo XII. Temple para nosotros es algo sagrado. La palabra temple significa templo. Y es un templo que, repito, es el templo sagrado del Espíritu. Es el alma, es la mente edificada, elevada, que trasciende la podredumbre universal, las sombras, las enfermedades y las imperfecciones del ser humano. No porque dejamos de ser mortales e imperfectos, sino porque nuestra mente trasciende todas esas barreras en una elevación constante. Por eso muchas veces hay quien dice, o muchas veces escuchamos que dicen, el hombre no se mide por las veces que se cae, sino por las veces que se levanta. O el hombre no se mide de los pies a la cabeza, sino de la cabeza hacia arriba. Es decir, en la medida que el hombre sea capaz
de elevarse por encima de sus propias miserias humanas. Los vicios, las modas, digamos, la sociedad que te hace convertirte en una persona que se deja llevar por la corriente, por la marea. Y cuando hablo de esto me refiero sobre todo al lenguaje. Me refiero al lenguaje coloquial y al lenguaje vulgar. Es necesario que los templarios de este siglo y aquellos que vienen después de nosotros aprendan a hablar, dominen su idioma, su lengua materna. No estamos hablando de una segunda lengua, estamos hablando de su lengua materna. Que lean, que estudien mucho, que investiguen, que contrasten fuentes, que no se queden con lo que alguien les dijo o lo que leyeron en un libro, sino que sigan buscando, que profundicen. En este sentido voy a hacer mención del hermano Alfonso de Matanzas. Cuando lo conocí, cuando solicitó su ingreso en la Sociedad de Estudios, era una persona que había transitado por algunas fraternidades iniciáticas y tenía algún conocimiento. Pero el Alfonso que conozco hoy es una persona que se propuso superarse, elevarse por encima de todo aquello que le dijeron, de todo aquello que le habían enseñado. Y hoy es una persona que se vislumbra como un templario en espíritu, como una persona con un temple que reúne las condiciones para formar parte de la orden del templo, del temple moderno, del temple actual que se inspira en la orden del siglo XII, creada en Jerusalén por algunos caballeros franceses. No voy a decir que 9, no voy a mencionar que 9 caballeros durante 9 años, no, porque todos conocemos que el número 9, como otros números también que forman parte de la numerología hermética, tiene un significado y se usan en muchas ocasiones con un motivo, con una razón específica, que no es precisamente la de señalar, definir o determinar la cantidad de miembros que se encontraban en ese momento creando la que se iba a convertir años después en la orden del templo, en la orden de los pobres compañeros de Cristo, y no del templo de Salomón. Porque en el tiempo de los templarios, el templo de Salomón no existía. Entonces se ubicaban en un lugar cercano a las ruinas donde otrora había existido el templo del rey Salomón. Esta orden del templo, como le llamamos hoy, no es la orden del templo medieval. Es la orden o el orden compuesto por varias personas que sienten el llamado en su interior y que se inspiran en la orden del templo verdadera. El resto,
es pura fantasía, elucubración, es una falacia, una mentira. Todo aquel que le diga, esta es la verdadera orden, aquí usted encontrará lo que no va a encontrar o lo que no hallará en otras, porque nosotros tenemos la iniciación verdadera, porque nosotros hemos recibido el legado de los templarios ancestrales, porque nosotros tenemos, y lo primero que carecen esas personas es de humildad y de honestidad. La honestidad y la humildad son los dos pilares fundamentales para alcanzar la sabiduría, el conocimiento, para construir o edificar el templo del Espíritu. Esencial o indispensable para formar parte de la orden del templo del siglo XXI. Una orden que se encuentra más en el espíritu que en cualquier edificación o construcción de piedra. Los castillos, los conventos, las catedrales y todas aquellas edificaciones que podemos ver son testamentos, testigos mudos de la gloria de aquellos guerreros, de aquellos caballeros que vivieron y murieron por sus ideales. No era una época oscurantista como la llaman muchos. Hoy día existe un fanatismo mayor, y no solo desde el punto de vista religioso. Hoy día puedo decir sin temor a equivocarme que es donde se encuentra el mayor oscurantismo. Claro que en toda época, no solo en aquella, sino en esta, existen y existirán por siempre las conspiraciones, las mentiras, las traiciones, la envidia, la ambición, sobre todo de poder, de querer ante los demás humanos demostrar una fuerza, una legitimidad, un reconocimiento. Y yo digo, realmente todo eso es necesario para construir el templo del Espíritu. Nuestro Señor Jesucristo, según podemos leer en la Biblia, nos ha legado una fuente incalculable de valores y principios, si bien no son la misma cosa. Y en ninguno de ellos figura la ambición, el ego desmedido, la mentira, la falacia, la fantasía, ese deseo de que todos quieren ser grandes maestres, grandes priores, grandes y más grandes cada día, poseyendo un espíritu pobre. Otra de las cosas que podemos encontrarnos en la Biblia y que cada quien interpreta a su manera es que los más pequeños en la tierra serán los más grandes en el cielo.
Obviamente, esto es simbólico, esto es para interpretar. Como muchas de las cosas que se hablan en la Biblia. Un libro escrito por hombres, para algunos, inspirados por Dios, para otros, personas que sencillamente vivieron su religión, su fe, a su manera. Visualizaron todo aquello que escribieron o escribieron todo aquello que visualizaron. De la misma manera que hoy los que tenemos sueños, visiones, los que percibimos o recibimos ciertos mensajes, algunos cuasi ininteligibles, que todavía no logramos entender o comprender del todo su significado. Esas personas, como los de hoy, escribimos o compartimos aquello que nos transmiten esas visiones, esos sueños, que muchas veces son tergiversados, mal interpretados. Pero no vamos a desviarnos del tema, aunque esto tiene que ver también, todo se relaciona, para forjar, para edificar, para construir el templo del Espíritu, tallar la piedra bruta, como le llaman en algunos círculos masónicos y otras organizaciones de carácter gnóstico, ocultista, la Kabbalah, la alquimia. Necesitamos transitar por una serie de iniciaciones que nos llevan más allá del pensamiento profano, de la forma de pensar del neófito, de aquel ser humano, de aquel hombre que no busca dentro de sí para luego buscar fuera, de aquel ser humano que se cree conocedor y sabedor de todo, lo visible y lo invisible. Y siempre voy a decir que lo invisible, lo que se percibe, que no se puede ver, es un misterio, como el misterio mismo de la creación, del supuesto Big Bang, de la manzana de la creación o el fruto prohibido, que para muchos es el conocimiento, del cual se le prohibía beber al ser humano. Pero vamos a apartarnos de las leyendas bíblicas y vamos a centrarnos más en la realidad, en lo que vivimos hoy, en lo que sentimos, más allá de lo que podemos ver. Hay que edificar, construir, erigir, levantar el templo del Espíritu. Hay que levantarse como un guerrero de la luz, como un caballero medievalista, como un templario en espíritu, para acceder a la orden del templo, a las organizaciones modernas que se inspiran en el legado de la orden del templo. Y a todo esto llamamos temple, de la misma forma que se tiempla el acero,
se templa el espíritu. Creo que la palabra tiembla no está incorrectamente utilizada. Pero bueno, para aquellos que tienen dudas, pueden obviar esta palabra y en vez de usar tiembla el acero, pueden usar templa el acero. Porque templar el acero y templar el espíritu es llevar el temple, la orden del templo en el interior. Aclaro esto, comparto esta visión, esta opinión con ustedes, porque en la región o nación donde vivimos, la palabra temple y templario y templar suele ser mal vista, mal interpretada y en muchas ocasiones motivo de mofa, de burla, de bullying. Y eso lo único que denota es la incultura, la pobreza, la incapacidad de esas personas para percibir el verdadero temple, el significado de la palabra templario, de templar. Obviamente porque muchas organizaciones neotemplarias, como también se le llama al temple moderno, son el hazmerreír del circo. Son las personas aquellas que no son capaces de demostrar lo que es un verdadero caballero templario. Porque no son personas que buscan engrandecer o exaltar el nombre, la popularidad, la nombradía, la gloria del temple, sino que lucran a costa del tema templario. Porque saben que sus libros, que sus mentiras, que sus anillos, espadas, productos, etc., se venden. Y todo lo que se vende, todo lo que se comercializa, se traduce en dinero. Se traduce en vivir mejor, a costa de una leyenda, de una historia gloriosa, de la historia de la orden del templo medieval. Una historia que tiene una página oscura, una página manchada de sangre. No por las cruzadas, no porque los guerreros templarios, que no monjes, formaron parte de las cruzadas y participaron en muchos combates cruentos, porque se debían a las órdenes de un rey y de su maestre, no del Papa, porque quien estaba en Jerusalén era el rey. Quien mandaba las huestes al combate era el rey. Claro, representando al Papa o a la cristiandad allí en Jerusalén. Luego entonces tenían un maestre y el maestre convocaba las huestes, el ejército, la compañía, el grupo de caballeros templarios que no eran más numerosos que los cruzados que había en Tierra Santa, en Jerusalén.
Y este es otro concepto que también se confunde mucho. Se confunde a menudo un cruzado con un templario, ¿no? Había más cruzados que templarios en la Tierra Santa, donde vivió y murió Jesucristo. Una tierra que también lo es y existe para los musulmanes, para las personas, para los pueblos de distinto credo, de diferente religión, no solo para los cristianos, no solo para los musulmanes. Por eso no aprobamos el conflicto palestino-israelí, por eso no apoyamos la guerra que sostiene Israel contra el pueblo palestino, porque esa región, esa tierra no le pertenece a Israel, le pertenece a todos los seres humanos que se consideran hijos de Dios y que se consideran, por ende, hermanos y compañeros de Jesús, como los pobres compañeros de Cristo. En definitiva, la Jerusalén de los templarios está en nuestra mente, en el corazón, en el alma, en el espíritu, y forma parte de ese temple. No necesitamos ir a la cruzada de nuevo o predicar otra cruzada para expulsar a las personas que viven allí, en Jerusalén. No se necesita, no se precisa de más asesinatos, matanzas, por una cuestión económica, política o religiosa. Existía, es cierto, una fe exacerbada que hoy podemos llamar fanatismo religioso. Fanatismo religioso de aquellos que quieren todavía ir a la cruzada contra los musulmanes. Entonces, ¿cuál época es más oscurantista? ¿Aquella o esta? ¿Pero qué me dicen de los exterminios en masas, de las armas de exterminio en masa, de las maniobras políticas de los gobiernos, de los índices de pobreza que antaño tanto criticaban y hoy persisten, después de tantos siglos de desarrollo, de avance en el campo científico-técnico, en la medicina, en muchas áreas, en muchos aspectos, con tanto desarrollo, y existen altos índices de pobreza. Me van a decir que la época medieval fue peor que esta, porque había pobreza o porque existía una monarquía absoluta. Creo que se equivocan. Como se equivocan también aquellos que me hablan de los caballeros templarios como si fuesen unos asesinos desalmados, de conjunto con todos los cruzados que fueron a combatir al Islam, a los musulmanes, a los turcos selyúcidas. ¿Y qué me dicen de la cruzada en la península ibérica? ¿Qué me dicen del avance del ejército almohade? ¿Y qué me dicen de la invasión musulmana a la península ibérica?
¿Realmente eso sucedió porque los cristianos invadieron Oriente? ¿O esa casta guerrera que quiso penetrar Europa y conquistarla y subyugarla eran santos? El hombre, como siempre digo, cuando no ha edificado de manera correcta el templo de su espíritu, promulga guerras contra otros hombres, en contra de otras culturas y civilizaciones. Entonces sigo diciendo que temple no es cualquier cosa y que los templarios no eran y no son lo que muchos piensan. Es un concepto, más profundo, más elevado que el concepto o la visión que tienen muchos. Muchos en su vano afán por querer demostrar una verdad que no existe. Su verdad, porque la verdad absoluta es muy difícil de encontrar y de alcanzar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Y una cosa sí es real y existe. Es el temple del Espíritu. El templo del Espíritu. El temple que le permite a muchos hombres aprender el noble oficio de templar el acero, de seguir construyendo espadas para que los caballeros y los templarios de hoy continúen haciendo sus ceremonias y puedan usar su espada como un símbolo no de la jerarquía del caballero, sino del temple del espíritu del caballero. Por eso admiro mucho a esas personas y les envío un abrazo fraternal muy fuerte a los hombres y mujeres, si existe alguna, de Marto, de Toledo y de estas fábricas o forjas que continúan construyendo espadas. Sin embargo, el hombre moderno, el que no tiene que ver con estos hombres que acabo de citar o mencionar, continúa construyendo armas de exterminio en masa, bombas, explosivos, aviones, tanques, armamentos de todo tipo. Paradójico, ¿verdad? ¿Quiénes son más bárbaros? ¿Los de hoy? Los que te lanzan una bomba de racimo o de fósforo blanco o de napalm, una bomba atómica o una granada o un cohete, o aquellos que se enfrentaban hombro con hombro contra otro ejército. Sí, la masacre, la guerra, la sangre, los muertos, sí, eran, obviamente, algo que el ser humano estaba inclinado siempre y que no debía ser así. Pero en toda época, en todo siglo y por los siglos de los siglos, por la eternidad, habrá guerras. El hombre siempre va a buscar algún motivo, algún pretexto para hacer la guerra.
la guerra física, la intervención militar o la guerra psicológica, la guerra que te mata lentamente o que te forja, que te hace más fuerte, que hace que el templo de tu espíritu sea más fuerte, que tus principios, tus convicciones y tu moral sea cada día mayor. Por eso, mis hermanos, ser templario no es cualquier cosa. El temple no es cualquier cosa que usted piensa o percibe. El temple está por encima de las miserias humanas y de la podredumbre universal, de la mentira, de la política, de la falacia, de las elucubraciones y de todos los engaños habidos y por haber. De todos los engaños y de todas las ambiciones de poder que han llevado al hombre incluso a manipular las escrituras sagradas, entre comillas. Y allí se los dejo. Tengan todos una feliz tarde y noche. Les envío un abrazo muy fuerte. Les deseo la mayor salud, la mejor salud y la mayor prosperidad. No sin desearles antes que traten de edificar, de construir, de forjar el templo de su espíritu, para que puedan acceder, para que sean merecedores de formar parte de la orden del templo, de las organizaciones templarias modernas que se inspiran en el legado y la espiritualidad de los caballeros templarios medievales. Y que no teman que los necios digan otra cosa del temple o de la palabra templario.